Hola, bienvenidos a un té con manzanilla. Bueno, yo estoy feliz de la vida de reencontrarme con Ana. La verdad es que Ana Lozano es una especialista de una talla enorme, de una calidad enorme y volverme a encontrar en este lugar con ella, cuando ya fue una de las primeras que me apoyó en el proyecto, porque ha de haber sido una de las primeras entrevistas que tengo aquí en el podcast. Vayan a ella también, buenísima. Y la verdad es que son estos recuerdos que apapachan el corazón porque es gente que creyó en ti desde el principio y que ahora te tenga aquí de regreso, pues es un lujo para mí. Gracias, Anita, por estar aquí. No, gracias a ti, Carla, por invitarme. Ya sabes que me encanta todo lo que haces. Justo ahorita antes de empezar a graduarte estaba echando mil porras y flores porque me encanta que todo el tiempo estás certificándote y haciendo y estudiando y hablando y ahora ya me interesa este tema y voy a invitar al especialista y no sé qué. Y eso a mí me encanta y lo aplaudo muchísimo, así que estoy feliz de que me hayas invitado a este espacio. Gracias, Ana, gracias. Oye, pues justo también antes hablábamos de cómo los TCAs o los trastornos de la conducta alimentaria, para quien alguien que no pueda o no esté familiarizado con esto, cómo han evolucionado y crecido en nuestra sociedad y cómo se han ido de repente perdiendo entre diagnósticos extraños o entre modas. Entonces, no sé tú qué veas en consulta, cómo lo estés viviendo desde allá. Sí, es que mira, yo no sé si crecieron, o sea, si realmente sea que haya más casos ahorita o ya se le puso nombre y ya se empezó a hablar de esto y ya nos empezamos a dar cuenta que lo más común es que tengamos relaciones muy confusas y muy desordenadas con nuestros cuerpos, con la comida, con el ejercicio, porque si volteas a ver las generaciones de arriba, sobre todo a las mujeres y disidencias, lo común era esta lucha perpetua. Yo me acuerdo mi abuela que era su máximo orgullo, sí, recordar el vestido que usó en su boda, que la cinturita era chiquitita y ya toda su vida se quedó fijada con esa cinturitita que tuvo. Si eso no le quita calidad de vida, yo no sé qué es, ¿no? Pero tal vez no sé, Claro, como una relación disfuncional con su cuerpo o como un posible TCA. Y ahora ya se le da nombre y ya también habemos muchas más personas especialistas y dedicándonos a esto. Entonces yo creo que eso hace que la consulta también suba afortunada y desafortunadamente vemos que es mucho más común de lo que creíamos. claro. Me gusta esta perspectiva porque sí, en realidad ahora se habla, ahora se puede dar nombre, como etiquetar tal vez y decir esto que siento no es de hecho normal, no esto que siento, aunque está normalizado, no tendría que estar sucediéndome a mí. Y como dices, las generaciones pasadas, a mi mamá igual, mi abuelita, todos, siempre había un premio por el cuerpo delgado, siempre había una búsqueda completa por el cuerpo delgado. Sí, bueno, claro, porque aparte en un sistema que le consigues trabajo más fácil, consigues pareja más fácil, consigues servicios de salud más fácil, en general, claro, es el premio, pero también ahí entramos ya a sistemas opresivos y ya se pone rico Cañón. con sociología, ¿no? Pero sí creo que ahora es verdad que recibimos más estas problemáticas dentro del consultorio. Tal vez es más común que sea un motivo de consulta, que la gente ya lo identifique desde afuera y diga, ups, creo que estoy teniendo una bronca con esto, o que esto me está quitando calidad de vida, o estoy preocupada, por ejemplo, por tal vez yo no por mí, pero ya tengo hijos y ya no se los quiero pasar, y entonces esa responsabilidad ya me obliga a empezar a fijarme, ¿no? Pues desde donde venga la social o lo que quieras, pero sí es verdad que hay más. Subió el porcentaje de consultas por TCAs los últimos Claro. años. Ya, entonces sería que sea más conciencia. Ujú. Podría ser que esté habiendo más conciencia en la sociedad. ¿Sería esa una respuesta? Sí, yo creo que se empieza a hablar mucho desde el feminismo. También creo que cuando hablamos de sistemas, de opresión, cada vez, digamos, es menos políticamente aceptado hablar desde, no sé, el racismo o la homofobia, ¿no? Pero la gordofobia en particular sí es un sistema de opresión que sigue estando altamente normalizado. Todos lados, en los medios de comunicación, el contenido que consumimos, nunca falta el chiste, y no, entonces, y también es el tipo de bullying más común que se da en las escuelas, es por el tipo de cuerpo, específicamente por el tamaño de cuerpo grande. Entonces, hay más conciencia, pero también al mismo tiempo sigue siendo una sociedad que aplaude y premia y privilegia muchísimo la delgadez y la hegemonía sobre los cuerpos que se salen de ese ideal de belleza o de ese Claro. hegemón, ¿no? Totalmente, y está súper internalizado. Yo lo veo, por ejemplo, con mis adolescentes, que tengo mis tres hijos.
O sea, yo trabajo en esto y los veo a ellos y veo que tienen una gordofobia internalizada y aunque hablo con ellos y aunque esto, salen al mundo y salen a la sociedad y están invadidos con mensajes de este tipo. Sí, y ese es uno de los grandes retos, porque a ver, déjate tus hijos. A mí que me dedico a esto, de repente me cacho que tengo un pensamiento que digo, órale, esto estuvo machista, órale, esto estuvo racista, o que de dónde vino este pensamiento. Claro, Esta internalizada, pues claro que eso aprendimos, es parte de nuestro ADN, de nuestro código de barras cultural y social, porque ahí crecimos. O sea, si tú ves, no sé, el contenido de nuestra generación por excelencia, que es Fred, ¿no? Friends, America's Next Top Model, Mean Girls, ¿no? Esta escena en donde ya. están en el espejo, que a ver, ojo, no estoy diciendo que yo no disfrute este contenido, de hecho me encanta y es de repente mi comfort así de ir a ver este tipo de contenido porque tiene nostalgia y lo que quieras, pero sí es verdad que crecimos con una gordofobia por todos lados y sobre todo dirigida, insisto, más a las mujeres y a las disidencias, pero la Claro. estética para todo mundo, ¿no? Entonces, pues esta gordofobia internalizada que le pasa de repente a tus hijos, afortunadamente tienen una mamá que les puede decir, oigan, esto afuera de la casa, fíjense cómo llega por todos lados, cuidado y no hay que replicarlo y bla. Pero hasta una misma de repente tenemos estas Claro. tendencias o con el mismo cuerpo de decir, híjole, me gustaría que me quedara tal prenda de ropa o me gustaría poder bajar o me gustaría poder marcar. Ese en sí va a ser uno de los temas que se va a trabajar mucho en consulta. ¿Qué hago si a pesar de que ya sé toda la teoría y que ya aprendí, que ya tengo más conciencia y que por supuesto estoy en contra de la opresión y la discriminación, pero con todo y todo de repente me cacho replicando este discurso internamente, ¿no? Ese es uno de los problemas. Claro, y es que no se puede, o digo, no es el tema, pero bueno, ya que salió lo vamos a, creo que es importante decirlo, y yo lo creo así, no sé tú, pero es que no se puede hablar de recuperación de TCA si no tocas esos temas. O sea, no tienes sí o sí que hablar de esta parte de sistemas de opresión, de gordofobia, porque si no te quedas atrapada en el discurso. Y creo que también puede ser un conflicto porque si no volteamos a ver lo social y lo cultural, estamos poniendo el 100% de la atención en el individuo, en la persona. Entonces, muchas veces voy a creer que es mi culpa, que hay algo mal conmigo, que soy inadecuada. Si yo no volteo a ver un sistema que me está oprimiendo desde diferentes lugares, pues claro que mi deseo va a ser yo moldearme a mí para yo encajar a la sociedad, ¿me explico? Porque ¿y cuántas no crecimos escuchando? Ay, ni modo que tú estés bien y el resto de la gente esté mal. Obvio no, si todos los demás piensan diferente, eso significa que la que está mal eres tú, ¿no? Entonces, Claro. también es algo que se perpetúa cuando no tocamos estos temas sociales y sistémicos. Claro, claro, claro. Y justo creo que podemos de ahí ligar al tema que vamos a tocar. Y creo que quiero preguntarte algo. Em, que, bueno, tú eres experta y lo ves. Y que si bien no es un condicionante, puede ser algo que, que de cierta manera sea parecido entre algunas personas. Algunos rasgos de personalidad que tú encuentres en los TCAs. Em, no queremos generalizarlo, hablamos un poco, no es que todos los que tengan estos rasgos van a tener un TCA, pero sí hay comunes. Sí. Justo esto que decíamos al principio y que supongo que retomaremos un poquito más adelante también del tema de encasillar, ¿no? Y de empezar a Claro, nombrar las cosas que vemos y de repente empezar a decir, esto es un problema, esto podría ser un síntoma, esto podría, pero sí tenemos que ser muy cuidadosas porque estos rasgos, estas características se pueden presentar en toda la población. El tema con claro. estas características que voy a nombrar a continuación es cuando se convierten en un problema, cuando ya son tan acentuadas que ya le están restando calidad de vida a la persona, ya están representando un problema en diferentes áreas de su vida. Ok, y ahí es cuando esto ya es un problema, porque si yo digo ahorita, por ejemplo, una de las características, la típica que ya sabemos que se habla en todos los podcasts, que se habla de aceptación corporal, que es la tendencia al perfeccionismo, ¿no? Que es una tendencia a querer que me salgan, entre comillas, bien las cosas, ¿no? Que no haya errores, que no haya fallas, pues podríamos decir que hay personas que no tienen TCA, que también van a tener tendencias al perfeccionismo, sí, y no necesariamente por eso van a tener un TCA o una patología mental, ojo ahí, ¿no? Entonces, el tema es desde dónde y qué tan acentuado está Claro. esto en la persona, ¿no? Y qué representa. Entonces, empezamos por ahí. La tendencia como al perfeccionismo, ¿no? Como a querer que salgan, entre comillas, bien las cosas, que tiene también mucho que ver con otro de los rasgos de la personalidad o las características que vamos a encontrar aquí, que son el pensamiento dicotómico. Está bien, mal.
blanco, negro, todo, nada, ¿no? Entonces, obvio, yo quiero estar del lado de bien, todo perfecto, todo gente en el lado de los buenos, de que hice bien las cosas, que soy una buena hija, buena hermana, buena alumna, buena deportista, buena you name it, buena paciente, porque esto pasa mucho, ya después se quieren volver la paciente estrella, ¿no? Y entonces Claro. llegan a ¿no? Entonces, esto es uno de las características en el perfeccionismo que tiene que ver con el pensamiento dicotómico. Otra de las características es la lexitimia, esta incapacidad de poder identificar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, porque también, otra vez, estamos hablando generalidades. Puede ser que tú tengas un TCA y no tengas alguna de estas características que estoy mencionando, sí, y de todas maneras podría seguir teniendo un TCA. Entonces, no nos encarguemos, pero sí es verdad que hay de pronto otras características que se van a estar metiendo por aquí, como por ejemplo las obsesiones, las compulsiones, ¿no? Porque puede haber esta tendencia, como, insisto, si yo quiero hacer bien las cosas, lo que sea que eso significa, pues entonces voy a estar priorizando las expectativas que tienen los demás sobre mí, voy a estar priorizando los comentarios que hacen las demás personas sobre mí o sobre si lo hice bien o si lo hice mal, voy a tener una tendencia a querer complacer y muchas veces eso implica dejar en segundo plano lo mío, dejar de ser egoísta, no ponerme en primer plano. Y eso implica también descuidar y desconectarme muchas veces de mi experiencia emocional. ¿Cómo voy a saber lo que me está pasando si no tengo permiso de enojarme? Si no tengo permiso de sentir tristeza, de llorar, ¿no? Yo aquí no pierdo el control y entonces esa es otra de las características, la necesidad de querer controlar o de intentar controlar. Y la otra cara de la moneda, que es qué pasa cuando no lo puedo controlar, que me desbordo completamente, exacto. Y ahí también tenemos acceso a otra de las características, que es el pensamiento catastrófico. No es Sí. raro una comorbilidad con ansiedad, con una ansiedad particularmente anticipatoria y catastrófica, que te diga, es que si no tenemos el control, si no somos buenas, si no somos perfectas, inserte escenario catastrófico. ¿Te das cuenta cómo todo se va entrelazando con todo y todas están... Sí. Y entonces también otra cosa es que no en todo momento se presentan todas estas características. Puede irse moviendo. Puede haber Claro. ratos donde yo tal vez estoy coqueteando más con una cosa más, con la anorexia nervosa, y entonces ahí tal vez sí traigo rasgos más perfeccionistas. Pero hubo otra época de mi vida en donde las conductas alimenticias fueron más bulímicas y entonces tuve más compensatoria. Me explico, va a depender del momento de mi vida en el que estoy y de los específicos del contexto, pero más o menos vamos a ver, estas son las generalidades que se me ocurren en este momento, pero seguramente si nos detenemos te podré decir más de esta lista, pero por Claro. ahora que con esto nos podemos ir dando una idea por lo menos general de cómo es una, entre comillas, personalidad, ¿no? Que se acerca tal vez a tener estos rasgos de una persona con un Claro. trastorno de conducta ¿Estos alimenticia. rasgos de personalidad están antes o se pueden percibir antes de que la persona fuera diagnosticada o que empezara a presentar síntomas? Mira, el tema con el diagnóstico es que muchísimas veces llega demasiado tarde. Tarde. Exacto. Ya, pues Ya. ahora las veces antes del diagnóstico ya estaban. Sí. Pero, digamos, se nace con esto, es algo que puede estar presente en mi personalidad desde que soy chiquita, o será que a partir de que empecé a desarrollar esta patología empiezan a aparecer estos rasgos, ¿no? Y creo que aquí tenemos que distinguir entre rasgos de personalidad, ¿no? Que sí sería, bueno, ahorita dentro, y los síntomas del TCA. Entonces, una cosa, digamos, background teórico, con lo que sí nacemos es con el temperamento. Eso sí es genético. Temperamento sí lo traemos de nuestra, así, de nuestra familia, de la genética, y con eso sí nacemos. Entonces podemos ver bebés desde que son muy chiquititos, que son más dormilones, que son más comelones, que son más llorones, que son más tranquilos, que son más, no, más inquietos. Esta parte del temperamento, con eso sí nacemos. Y a partir de ahí, todo lo demás va a estar influenciado por pues, quién me rodea, dónde estoy, en qué país nací, ¿no? Entonces ya a partir de ahí separar ya mi formación me la complica mucho porque está difícil identificar 100% qué fue influenciado por el ambiente, qué traías tú independientemente del ambiente o de estos problemas. El temperamento sí se nace y es verdad que puede haber personas que desde muy chiquitas tal vez sí somos mandonas o tal vez somos controladoras, ¿no? O tal vez somos chillonas, lo que tú quieras, pero no necesariamente, insisto, va a ser un síntoma. Ahora, cuando el tema con los síntomas es que son una señal. Los síntomas, si tú volteas a ver desde medicina, un síntoma es la tos que te viene a decir, ay, tal vez tienes una gripa y entonces la tos te avisa
que tal vez hay un virus que tengas que atender, ¿me explico? Entonces el síntoma va a salir cuando nos tiene que avisar algo. El síntoma va a llegar cuando estoy estresada, cuando estoy detonada, cuando algo me está doliendo y no sé qué hacer con eso que me está doliendo. Y entonces sale el síntoma de decirme, hey, atiéndeme, algo está pasando aquí. Entonces, cuando estamos hablando de un TCA o de cualquier patología mental o emocional, estamos hablando de un conjunto de síntomas, ¿no? Y entonces, este conjunto de síntomas en específico nos dice TCA, este otro nos dice depresión, este otro nos dice ansiedad, ¿no? Y así se diagnostica. Pero lo que vemos atrás de todos estos temas es dolor emocional. Cuando nos duele la vida, cuando algo me pasa, cuando no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo, cuando se siente demasiado fuerte internamente y no sé cómo manejarlo y siento que tiene vida propia, ahí van a aparecer síntomas. ¿A dónde se vaya cada uno? Bueno, eso depende del ambiente, depende de tus problemáticas, depende de tu temperamento, tu genética, un millón de cosas. Pero sí es verdad que cuando ya vemos estos síntomas, casi como rasgos de la personalidad, ahí es un tema porque entonces el TCA se puede convertir en mi identidad. Es muy difícil Claro. separar, ¿no? ¿Qué es mío y qué es el síntoma? Ujú. Sí, sí. No, y me queda claro que y además te agradezco que lo estés diciendo, porque sí, de repente haces una simbiosis con la propia enfermedad y entonces te pierdes. Y cuando te dicen, oh, bueno, no sé, estás recuperándote o te quedas ya recuperada, de repente sí hay esta sensación de quién soy, ¿no? Entonces el proceso es de volver a encontrar y generar una identidad fuera de estos rasgos de personalidad que el propio trastorno te pedía sostener. Porque, a ver, pienso yo, una persona con anorexia, es que no es posible, o sea, no es que eso no sea posible, hablábamos, puede pasar, ¿no? Pero va a ser tan buscando tanta perfección que el perfeccionismo va a ser necesario para sostener esa anorexia, ¿no? Sí, el tema es que, y aquí se pone complicado, porque el síntoma es una defensa, o sea, es forma que tiene mi psique y tiene todo mi sistema de protegerme, de ponerme a salvo. Entonces yo no puedo llegar y decirle a mis defensas, oigan, ¿saben qué? Ya sé que si ustedes dejan de hacer su trabajo, sienten que Ana está en súper peligro, pero ni modo, chicas, ahora sí dejen todas sus cosas porque no la Claro. vamos a proteger y esperar que se queden tranquilitas. Claro que no, se van No. a poner. Entonces, ese es el tema con las defensas. Yo así lo manejo mucho en consulta, como a ver, tus soldaditas, ¿cómo hablamos con estas defensas? ¿Cómo nos aliamos con estas defensas y trabajamos en conjunto hacia la misma dirección? Todas queremos proteger a mi paciente, a la persona que tengo enfrente. El tema es desde dónde está pasando, ¿no? Entonces, muchas veces no se trata tanto como de desaparecer el síntoma o de ahora cada vez que te sientas perfeccionista, te distraes y te pones a... No, porque yo creo que más bien, o sea, al rato se va a sentir otra vez regresando para allá y se va a sentir culpable de que no lo pudo sostener. Más bien, a mí me gusta usarlas a nuestro favor. O sea, si hay tendencias perfeccionistas, eso te puede servir en un millón de cosas. O sea, si eso lo Claro. al servicio de la vida, uf, es una de tus super fortalezas, es uno de tus superpoderes. Claro. Eso que te ha dolido también te ha obligado a ser más, estar más pendiente, ser más hipervigilante, tener más atención al detalle. Oye, eso no es necesariamente, pero no te vamos a hacer sentir mal, aparte de todo, por pensar así, ¿no? Claro, híjole, qué bueno, me encanta que lo nombres porque es cierto y yo a veces también cuando tengo así gente, es lo que les trato de decir, ¿no? O sea, a ver, que seas perfeccionista, pues tiene también esta parte que sí te atora un poco en tu trastorno, pero también está esta otra parte que buscas siempre los detalles, que buscas anticiparte, o sea, todo esto, y eso no es malo, y además esta fuerza proviene de ti. Entonces, de cierta manera, le regresas también un poco la seguridad, a la confianza a la persona de que ella puede, en cierta manera, decidir cómo poner este rasgo de personalidad en uso. Sí. Justo, porque cuando nos recuperamos, cuando empezamos a regresar a la vida, nos damos cuenta que traemos muchas ventajas. O sea, es, wow, esto que me ha dolido tanto, ahora también me sirve. No es nada más como, porque muchas veces los enfoques que yo también escucho es mucho pelearte con todo lo que tu TCA te quitó. Y sí, claro, tu TCA te ha quitado un chorro de cosas y tenemos que hacer ese duelo o esos duelos más bien y tenemos que abordar esa parte. Pero también me parece que es una parte pues con mucha información y con muchas ganas de protegerte y con muchas ganas de que no te duela la vida, con muchas ganas de que estés bien. O sea, esa es su intención. Su intención es que tú estés, no que tú estés mal.
Entonces, tal vez no lo está haciendo de una forma asertiva y ahí es donde metemos nuestra cuchara y lo podemos mover de lugar. Pero no por eso entonces también tienes que dejar de ser tú, que esta es una de las cosas que muchas veces les preocupa a la gente que empieza a ir a consulta, como es que no quiero que me quiten el TCA porque la sensación es, entonces no voy a tener nada. ¿Qué hago sin esto? Soy esto. Entonces, justo el chiste es canalizarlo. Si tu tema es que el ejercicio ya se volvió compulsivo, no significa entonces ya no vuelves a hacer ejercicio. No se trata de eso. Eso no sería positivo ni para qué. Lo que queremos es que la gente tenga más calidad de vida, no menos. Claro, claro, y que pueda al final encontrar, como dices, regresar a la vida siendo ellos, porque la idea es que no vaya como a consulta a decir, oh, bueno, esta personalidad no te sirve, pero aquí tengo en esta pared 50 personalidades, elige la que te sirva. No, la idea es que si tú eres tan valioso y en ese valor que tú tienes propio como persona y que estamos tratando de que lo veas, ya eres valioso con el TCA, ya lo eres, o sea, no porque tengas TCA no eres valioso y lo que tienes en ti es tan valioso que lo que queremos hacer es quitarte los lentes y que lo puedas observar. Ujú, exactamente, eso, ¿no? Nada más cambiar los lentes. Tal vez tus lentes están empañados, vamos a limpiarlos, vamos a cambiar la forma en la que vemos esto. Y muchas veces la única persona que no se da cuenta de su valor es la persona en sí, ¿no? Claro, Muchas veces que sí, hay veces, insisto, no podemos tampoco romantizar y quitar de lado que hay muchas veces que estamos en situaciones distintas de las que estamos hablando. Pero yo creo que ahí sí podemos generalizar. El 100% de nuestras defensas tienen la intención, por lo menos, ya que le salga o no le salga es otra cosa, pero tienen la intención de protegernos, de cuidarnos, de defendernos. ¿De qué? De eso que se considera y se siente amenazante. Si es amenazante subir de peso en este mundo, pues ¿cómo voy a esperar que mis defensas nos meten ahí la mano, no? Ahí claro, no. claro. Y más que al final encontraste de cierta manera, porque no vamos a negar, o sea, y no porque sea bueno o que sea algo que no sea problemático, que se convierte problemático, pero va a llegar un momento en que actuar conforme el TCA te pide, te brinda de cierta manera una paz ilusoria en el momento, ¿no? O sea, es decir, yo cedo a la urgencia y eso me brinda esta sensación de calma. Y aunque no es una calma permanente, pero yo cuando vienen o cuando van contigo, decirles, oh, bueno, ya deja de hacer eso. O sea, estás diciéndole que deje de tener esa calma, Sí, que no no, acceda a eso. deja de hacer eso que estás haciendo para calmarte. O Sí, sea, okey, y entonces, ¿qué sí puedo hacer?, ¿no? Si yo le voy a exacto. no hagas esto, ¿qué alternativa tengo? ¿Qué otras opciones? Parte del tratamiento es voltear a ver qué opciones tienes. Siempre hay opciones, pero a veces Claro, justo una de las características también en esta dicotomía y en esta visión de túnel, en donde de pronto solo veo un panorama, solo veo una opción, es que no me estás entendiendo, Ana, no puedo comer. Ah, okey, no puedes comer, pero ¿qué sí podemos? Podemos tal vez un Ensure, podemos un licuado, podemos un yogurt, ¿qué sí podemos, no? O sea, vamos a voltear a ver qué opciones sí hay también allá afuera. Es eso, como el regresar a la vida, yo me imagino así como levantar la cabeza y voltear a ver todo el panorama y decir: "Ah, okey, hay otras formas de hacer esto", ¿no? Pero no sé, o sea, justo lo que dices, si yo llego y mi interés o sí, de alguna manera yo intento hacer que la persona ya no se autorregule, ya no busque estar mejor, eso sería la peor tragedia de todas, sería dejar de claro, intentar. claro, claro. Y creo que ahí también tenemos que trabajar mucho con este significado de la incomodidad, porque va a ser incómodo, o sea, va a ser incómodo moverte de esto que algo que te ha funcionado, porque a ver, lo decías tú, el TCA está ahí por alguna función, cumple funciones. Que esas funciones ya no sean óptimas para ti, que te estén deteriorando otras áreas, eso también es cierto, pero al final está ahí para cumplir algo. Y entonces, el decirte, mira, en lugar de esto, vamos a hacer A, B o C, pues el hacer A y luego el hacer B y el hacer C no se va a sentir igual de bien al principio, va a tomar tiempo. Sí. Y hay mucho tema ya también de reforzamiento neuronal yendo para allá. Pues si yo ya Claro, aprendí cada vez que como esto me dan ganas de vomitar, pues entonces ya está programado, me explico, ya se me va a activar en automático. Va a ser un nadar contracorriente un ratito, incluso a pesar de tus impulsos o el deseo, la fuerza se va a ir a lo familiar, se va a ir a lo conocido, no porque sea mejor, sino porque es lo conocido.
Yo a veces les digo a mis pacientes, y uso este ejemplo muy a la ligera, porque sé que no es tan a la ligera, pero es como con un exnovio horrible que tienes ganas de regresar y regresar y regresar, porque, pues, no sé, hasta que no ya sales y conoces otra gente y dices, okey, no era tan buena opción, pero tienes que darte chance de explorar otras alternativas y de aguantarte tantito el no hablar y no verlo. Y entonces, claro, va a ser incómodo, sin duda. Aquí tenemos que distinguir muy importante. Una cosa es lo incómodo y otra cosa es lo peligroso. Esto yo se lo tengo que trabajar de la manita con las defensas porque vamos a identificar. Si estás en riesgo, actuamos. Siempre, el 100% me vale. Con la opción que tengas en ese momento, vámonos. Y luego vemos qué hacemos. Pero qué tal que muchas veces no estamos en riesgo. Sí se está sintiendo incómodo, pero si yo hago check-in y volteo, estoy a salvo. Entonces, esa es una gran diferencia, porque la incomodidad, ¿será que la puedo tolerar? ¿Será? Y ahí tengo que trabajar muy de la manita de los ritmos de cada persona y de cada sistema nervioso Claro. central. No todo el mundo aguanta los mismos ritmos, ni. Entonces, el chiste es no nos detenemos, seguimos avanzando, pero vamos respetando tus procesos, vamos respetando tus ritmos y con la intención de autorregularte, que tú tengas cada vez más herramientas para tú, en caso de que te encuentres con una situación difícil, poder justo ver qué opciones tienes y dentro de esas opciones tú elegir cuál te funciona hoy. Chance es diferente que Claro. la funciona mañana, pasado, me explico. Entonces, el chiste es tener muchas opciones y dentro de esas opciones, yo siempre se los digo, una de las opciones sí es la restricción, sí es el TCA, claro que es una opción, tan es una opción que aquí estamos. Ese es Claro. el Claro. tema, la autonomía de elegir dentro de otra opción, por más incómodo que sea. Claro. Y sabes qué, Ana, dijiste algo bien importante y que me hace pensar, o sea, respetar los ritmos. Me encuentro afuera un montón de mensajes prometiendo cosas a la gente de en 3 meses te recuperas. No, 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 haciendo esto te recuperas. O sea, y entonces, por eso la importancia y que nos esté escuchando de actuar con profesionales, porque cada tratamiento es individual, cada tratamiento va específico para cada persona. Nadie puede prometerte cuánto te vas a tardar en recuperarte. Nadie. Sí, y creo que aquí justo, uy, tocamos uno de los temas que luego se me vienen encima, porque lo de la recuperación total, claro, pero ¿cómo es eso, no? Porque muchas veces se pone una meta y entonces es claro, después de que ya tal vez ya te internaron y ya fuiste a terapia, no sé, inserte, 3 años, entonces ya deberías de estar 100% recuperada, pero ¿qué es eso? ¿Qué es 100% recuperada para cada quien y en qué momento de tu vida? ¿Qué significa eso para ti, Carla, para mí, Ana, para ti, fulana, para ti, mengana, ¿no? Entonces, es esto, entender lo subjetivo y lo individual de los TCAs. Hay algo general en donde podemos encontrar características que nos ayudan a nombrar y a decir, la población que tiene tendencias para acá sufre normalmente de estos temas y podríamos ayudar y sirven también para poder crear más herramientas de intervención, ¿no? Entonces eso nos va a servir para ubicarnos, para tener como una brújula como profesionales de salud desde acá para saber por dónde darle, saber qué temas, bla. Pero es que la parte individual y específica y subjetiva, porque es que, todo es parte de que hay dolor. Pero a ti que te duele, a mí que me duele, son temas diferentes, ¿no? Claro, Tenemos que hacer el trabajo interdisciplinario. claro. Y como dijiste, el sistema nervioso de cada uno va a actuar distinto y va a reactivarse de diferente manera. De repente someterse a a tratamientos que ni siquiera son enfocados en TCA, o sea, no sé, yoga, que yo he visto muchos yogis haciendo, meditación, que es buenísima la meditación, o sea, puede ser parte de la recuperación, pero que no podemos suponer que este tratamiento o que unos chochitos o que X o que me van a recuperar porque en realidad es un proceso que va a requerir que te estén observando, que la gente que esté a tu lado vaya cuidándote y poco a poco también vaya soltándote a experimentar nuevas cosas, pero también esté ahí para atraparte. Sí, eso es justo el tema con la red de apoyo. El equipo tiene que ser una red de apoyo. O sea, estamos ahí disponibles y cada vez la tendencia es que tú puedas más solita, que tal vez cada vez nos necesites menos. Eso es verdad, por un lado. Y por el otro lado, esto que dices es que a veces, por ejemplo, una clase de yoga, en el caso correcto, en el momento correcto, empezar a hacer yoga puede ser de verdad el antes y el después de cómo conectas con tu cuerpo, con tu respiración, con tu espiritualidad muchas veces, o sea, y va a haber otras veces en donde eso te va a detonar, yo no sé qué registro traumático en el cuerpo y no soportaste y entonces tuviste una crisis y
Ese es el tema, depende. Así como no podemos decir que sí sirve, así tampoco podemos, porque luego veo mucha gente desde mi lado, que dice, no, descartamos el 100% de todos estos otros intentos. Yo creo que hay que tener justo mucho ojo crítico de poder distinguir qué me hace bien y qué no me hace bien. Y la única brújula que tenemos somos nosotros mismos, porque yo Claro, te voy a decir a ti, Carla, deberías de tomar esta clase de yoga que yo tomo, ajá, pero tal vez a ti no te sirve. Entonces, más claro. bien la mejor opción que tenemos es ayudar a todo mundo a voltearse a ver internamente. Tú, tu cuerpo, tu psique, tus defensas, ¿qué te dicen a ti en este momento? Y ahí está la información y con esa información avanzamos, no con la mía, sino con la Claro. tuya. Claro, o sea, el experto en ti eres tú, ¿no? El Siempre. experto en mí soy yo y tú eres el experto en ti y seguir esta parte. Y como esta parte también, o sea, tú sabes cuáles son tus rasgos porque los percibes, porque bueno, todas las personas de TCA somos personas inteligentes, o sea, no somos personas que no podamos registrar eso, lo podemos registrar perfectamente. Y creo que también puedes saber, cuando puedes voltear a tu interior, saber de dónde viene esa necesidad de actuar. Viene desde un lado de mi voz, del TCA, que me está diciendo, hazlo porque si no algo terrible va a pasar. O de esta voz de cuidado que me dice, está bien, tranquila. O sea, porque estas voces hablan distinto, suenan distinto en tu cabeza y resuenan distinto. Entonces, a veces esa personalidad favorece o ese rasgo favorece a que continúes en el TCA, pero lo dijo Ana, también puede favorecer a tu recuperación. ¿Cómo lo trabajas esta parte en consulta? Mm. El poner, digamos, los síntomas al servicio de la recuperación, ¿a eso te Sí, refieres? sí, Me sí. encanta porque depende de cada caso. Entonces, por ejemplo, a mí uno que se me quedó muy grabado y de hecho a la fecha uso mucho este ejemplo en general porque me gustó muchísimo. Era una paciente que contaba calorías y tenía un tema, y ya sabes, las aplicaciones estas que te dicen. Qué horrible. Entonces traíamos ese tema y estamos tratando de soltar el Apple Watch, estábamos tratando de soltar el conteo calórico y entonces veníamos de un lugar muy rígido, muy obsesivo, en donde claramente estaba buscando estructura, o sea, cumplía muchas funciones esto que esta chava estaba haciendo y entonces no podíamos nada más de repente llegar y decirle, ya no cuentes calorías porque ya lo llevaba intentando, sus otros equipos ya le habían dicho 1000 veces, ya no lo hagas y si lo haces entonces te castigamos o a ver qué hacemos. Y todos esos intentos no funcionaban y ella se sentía muy culpable porque, como dices, acá ya entendía perfecto, racional y teóricamente ya sabía por qué la detonaba, por qué era malo, ya quería dejar de hacerlo, pero no podía dejar de hacerlo. Entonces, una de las formas, en este caso en específico, que a mí me encantó, fue que empezó a voltear esas obsesiones a aprender un idioma. Y entonces bajó Duolingo y entonces era ya el reto con ella misma y hasta me lo compartía de, Ana, mira, aprendí tantas palabras esta semana, no sé qué, y entonces estaba aprendiendo, en lugar de aprender cuántas calorías tiene cada Claro. producto, aprendiendo cuántas palabras podía aprender del idioma y lo canalizó hacia otro lugar y digamos, esa fue uno de los caminitos que la empezó a ayudar como a irse a otros lados y a poner eso al servicio. Entonces ella se daba cuenta que iba mejorando, que era buena, que tenía como también que estar practicando, que requería de cierto esfuerzo, fuerza de voluntad, balance, disciplina, todo eso, pero puesto al servicio de algo que no tenía que ver con el cuerpo. Me encanta eso, porque al final estás usando lo mismo, o sea, estás haciendo aparentemente lo mismo, pero en algo más funcional en esos momentos para ella, ¿no? Que en lugar de Sí, decirle, deja de contar, pues no, no quiero dejar, no puedo, necesito hacerlo. exacto. Y entonces esto obviamente de la mano de ir trabajando lo profundo, qué está pasando y por qué está surgiendo esta necesidad en este momento, en esta mente de manejarlo de esta forma, ¿no? Entonces, sí, usarlo para otras cosas y darte cuenta de cómo sí cumple funciones. También te ayuda a desconectarte. Tal vez ese día estabas escuchando que tus papás estaban peleando horrible en la sala y tú te metiste a tu cuarto y te querías desconectar. Te ayudó, te desconectaste, fíjate, pero tú tomaste la decisión. La diferencia aquí es que no te pasó a ti y después te quedaste sintiendo culpable, avergonzada, como que algo hiciste mal, como que deberías de, sino que te quedas sintiendo satisfecha, y subrayo la palabra satisfecha, porque este es uno de los temas en TCA que luego se nos Uf, complica, ¿no? La satisfacción. claro. Es eso, también la necesidad de control y la necesidad de autonomía, vamos a regresártela, vuélvete experta en ti, vuélvete experta en tus síntomas, en tus detonadores, vuélvete experta en tus reguladores, qué te sirve, qué no te sirve, y vamos a usarlo y entonces van recibiendo también evidencia, ¿no? Insisto, esta chava de repente
aprendió tantas palabras, o de repente, ¿sabes qué? Esta semana que estuve menos clavada con, otra vez, el conteo calórico, tal vez pude sacar esta parte de la tesis que había estado atorada, pero como ya se liberó cierto espacio mental, ya lo puedo poner al servicio de algo más, o vi a mis amigas, y entonces se empieza a ver cómo se empiezan a cubrir con otras cosas. Como dices, no es nada más quitar el síntoma, sino es sustituirlo con esto ya no, pero que sí, ¿no? Y un Entonces, poco de juego ahí, ¿no? O sea, también pones esta parte de, ok, no tiene que ser tampoco la recuperación de no, no lo hagas, sino vamos a ponerle también algo distinto que no esté pasando. Y me encanta este juego de, bueno, ahora vas a retarte con las palabras, ¿no? Y ahora vas a hacer esto. Fíjate que me hace recordar a una persona que estábamos acompañando y de repente dos cosas le pasaban. Una, tenía un tema con los tiempos, porque estuvo en recuperación y le pedían que tomara el tiempo que comía para eso. Se le hizo hábito contar tiempo. Entonces, para ella pasarse de X número era comí muchísimo, pasarse de esto es comí bien. Y entonces ya lo controlaba el tiempo en cada momento. Y entonces, pues igual, no le podíamos decir deja de contarlo, ¿no? O sea, deja de hacerlo porque si no tenía el reloj, lo contaba en su mente. O sea, tú sabes, se arreglan las maneras para saber cuánto tiempo y hacía las sumas y las restas y determinar el tiempo. Y entonces empezamos a decirle, ok, vas a contarlo, pero en lugar de decir tiempo, vas a decir, me tardé 48 vueltas al sol. Y entonces me tardé 35 saltos de patito. O sea, entonces empezamos a desmitigar estos números y al principio sonaba tonto, ¿no? Pero después hasta ella misma se reía cuando nos decía, me tardé 38 sentadillas o cosas así de, suena tan ilógico. Y entonces como que empezamos a meter esta parte de juego y ella también empezó a jugar con esto. y es que me encanta porque ahí, sin nombrarlo, lo que están haciendo es trabajar la relación que tiene con este síntoma, cómo se Exacto. funciona desde un lugar súper rígido, súper estricto, o de repente ya lo podemos ridiculizar tantito. Una paciente que esta semana me dio muchísima risa porque su voz de la perfección y su voz de como más persecutoria, estábamos justo pensando cómo podemos ponerle pues un físico o una voz o ciertas características que nos ayudaran a ridiculizar los mensajes que le está dando. Y me dijo, ya, yo digo, perdón, supongo que aquí todo el mundo tiene más o menos el mismo, las mismas posturas políticas que yo, pero ella le puso la voz de Donald Trump, ¿no? Y entonces con esa voz, dice, entonces ya no me dan ganas de hacerle caso, ¿no? Son como estos juegos que poder jugar con, ¿qué te parece ridículo? Vamos a ponerle, no, vamos Sí, a poner fit, vamos a ponerle voz, vamos a ponerle sentadillas o otras, y no importa, esa es la parte rica del tratamiento individual, porque eso es lo que sana, eso es lo que ayuda, la relación, cómo te estás tú relacionando con esto. Si viene desde un lugar militar en donde no puedo no hacerle caso, pues obviamente voy a actuar desde ahí, pero si viene desde un lugar más lúdico, más, y ahí es donde también empezamos a flexibilizar ciertas partes muy rígidas, sin decir que estamos flexibilizando, claro. empezamos a flexibilizar y poquito a poquito también se van haciendo menos rígidas todas estas características, sino que empiezan a ser más fluidas. Claro, y te puedes relacionar desde un lugar distinto, ¿no? Porque ahorita que me dices de la voz de Donald Trump, creo que eso también ayudó a ella a voltear y decir, no, o sea, como que mejor no le hago caso. No te voy a escuchar. Exacto. Exacto. Entonces es eso, ¿no? Porque cómo nos estamos relacionando con nuestro cuerpo, desde dónde, desde un lugar en donde tengo que hacerlo bien, porque si no, no, o desde un lugar en donde, a ver, este es mi cuerpo, este es el que hay, no sé qué decirte, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que, ¿no? Y entonces ya desde un lugar Sí. más humano también conectando, insisto, con los ritmos y el sistema nervioso central de cada quien, porque las defensas no se trata de repente de decir ya no te defiendas, no, insisto, si te tienes que defender, ojalá te defiendas, ojalá tengas la fuerza cada vez que necesites defenderte de hacer. Pero también es muy importante reconocer que no siempre nos tenemos que estar defendiendo. Eso se llama trauma. Es otra cosa. Si todo el tiempo estoy en defensa, ¿qué me pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sigue pasando? ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿No? Ese es el tema, que no tengo que vivir así. ¿Puedo? Sí, sí puedo, pero no tengo que vivir así. Hay otras opciones. Oye, Ana, ya que nombraste trauma, digo, ese va a ser otro episodio y te voy a invitar aquí en público, porque yo sé que tú eres experta y hay muchísimo, es como una olla ahí enorme de cosas que platicar. Pero bueno,
realmente los TCA están muy relacionados con esta parte del trauma, ¿no? De esta parte que condiciona de cierta manera. Y algo que he oído mucho y que también está de moda, el tema de trauma, entonces también se puede como Sí. perder en este abismo que todo el mundo tiene trauma y todo el mundo sufre estrés postraumático y todo eso. Eh, Desde ahí y hablando dentro de estos rasgos, ¿qué relación encuentras también dentro del TCA con estos estrés postraumático? eh, ¿Es condicional? O sea, ¿todos los TCAs tienen un estrés postraumático? Mira, el tema con trauma, y como bien dices, es que ya es una de estas palabras que ya se usa como, ay, no, no sabes qué trauma, me traumé, ayer me pasó algo que, y es, no, no, espérate. Cuando estamos hablando de trauma, eh, para fines de este episodio, porque no me voy a poner demasiado teórica, pero a ver, algo que tiene un impacto emocional súper fuerte y que sacude, digamos, algo que impacta tanto, tanto que te deja como, espérame, ¿no? Que no sé qué hacer bien con esto. Entonces, el tema con el trauma es que no se registra en el cerebro como cualquier recuerdo. Digamos, el trauma muchas veces no se archiva desde lo verbal, desde esa parte en donde se archiva el cuerpo. El cuerpo es el que el trauma y el que fuera del trauma y el que reacciona desde el trauma. Entonces se activa el sistema simpático cuando se percibe alguna amenaza. Entonces el trauma se va a sentir y se va a activar desde el cuerpo, ¿me explico? Entonces, ¿qué voy a notar? Hay gente que ya está en fight y flight todo el tiempo y que ya está todo el tiempo así tensa y rígida y entonces muchas veces el trabajo es con el cuerpo. Pero aquí viene una de las partes difíciles porque si hay trauma, entonces estamos hablando de un tema específicamente con el cuerpo. Y muchas veces los enfoques lo que queremos hacer es conectar con el cuerpo, pero ¿qué pasa si a la hora de tratar conectar se reactiva el trauma, retraumatiza a la persona y no solo no puede conectar con su cuerpo, sino que ese es el lugar más amenazante de todos, porque ahí es donde está archivado el trauma y está archivado en presente el trauma, no en pasado, en presente. Entonces, una de las cosas difíciles del tratamiento tiene que ser cómo nos acercamos justo desde un lugar de seguridad. Primero nos sentimos a salvo y después reconectamos con el cuerpo, con las señales, con mindfulness, pero primero tenemos que hacer este contacto con, espérate, fíjate cómo está activado tu cuerpo, como si siguieras ahí, ¿no? Entonces, fíjate lo que hice ahorita, fue como, uff, vamos a llegar, ¿no? Entonces, mucho el trabajo sí es con el sistema nervioso, mucho con el cuerpo, con las respiraciones, pero fíjate, con muchísimo cuidado, porque es un terreno, es un campo minado. Claro, claro. Ana, bueno, esta es la continuación. Quien me está escuchando, vote para que venga Ana, porque necesitamos que venga otra vez a hablarnos del tema, porque, híjole, es intenso y además creo que es importante darle el espacio profesional adecuado, porque de repente se toma tan sencillo, así como lo dijiste, de, ok, vamos a hacer esto para aliviar el trauma, ¿no? O clase online para aliviar el trauma. Y entonces, la gente, bueno, pues queda como en el limbo, pues, no sé si le haga más daño o no, pero de repente queda como un gran hueco en el limbo y a lo mejor pueden ellos creer que trataron ya su trauma o que ya pasaron porque ya tomaron la clase, pero no, ahí está activo todavía. Es el tema. Y no nos enseñan esto. Si tú ves mis No, primeros, yo no sé si cuando tú me entrevistaste todavía seguía yo con esto, seguramente, pero hay entrevistas mías, yo diciendo, todo mundo hagamos mindfulness, todo mundo conectemos con nuestros cuerpos, porque no hay suficiente información todavía. Apenas se empieza a hablar suficiente de esto, apenas empieza a haber suficientes avances en neurociencias. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estrés postraumático en específico, ya respondiendo también rápido tu pregunta que hacías hace rato, no todo mundo que tiene un TCA, me estás hablando que específicamente va a tener activo un estrés postraumático en el cuerpo y que no va a poder conectar con mindfulness y que cada vez se va a retraumatizar. No, pero sí hay una correlación altísima entre trauma y patologías mentales en general. Y en TCAs es verdad que hay un altísimo índice de correlación entre sí, los años de desarrollo sí. y un trastorno alimenticio. No voy a profundizar tampoco demasiado, pero otra de las características justo tiene que ver con el tiempo, con cómo manejo los tiempos, el paso del tiempo en mi cuerpo. Tolero crecer, tolero los cambios, o crecer implica, no, quiero detener el tiempo, quiero permanecer en un estado infantil o en un estado diferente al que implica crecer, madurar, salir, etcétera. Tiene, está todo como relacionado con todo. Yo lo que sí creo es que como profesionales no podemos descartar que haya trauma. Muy posiblemente va a haber trauma, tal vez no,
pero yo creo que mejor asumimos que sí y mejor avanzamos desde ahí y vamos viendo, ¿no? Claro. Ana, digo, el tiempo se nos está yendo volando y no me quiero ir antes sin preguntarte dos cosas. Ok, esto estamos hablando desde la parte adulta de recuperación. ¿Qué pasa cuando yo como mamá, como papá, como tutor reconozco algunos rasgos que pudiéramos haber escuchado aquí y además estoy viendo patrones? Si bien no hay un diagnóstico, pero estoy viendo patrones en mi hija o en mi hijo que pudiera ser un TCA. ¿Qué? O esto ya es muy, no sé, es niña de 10, está perfecto, pero también estoy viendo cosas extrañas de este lado. O es una persona que era, no era de 10, pero de repente empezó con obsesiones. ¿Cómo puedo yo como mamá o como papá ayudar? ¿O cuál es mi papel en esos momentos? Uy, qué importante. Ahorita, nada más rápido, porque esto de cuando somos niñas de 10 es del cuadro de honor. A mí cuando me llegan pacientes y me dicen, Ana, no rompí un plato, ahí es donde digo, uy, ¿dónde Ya, está ya valió. saliendo? Porque por ahí no. Desde ahí, ¿no? Si vemos una tendencia, las adolescencias, normalmente los adolescentes tienen partes que son como reckless, que no miden muchos riesgos, que de repente se les fue, se volaron una clase, digamos, eso todavía cae dentro de la normalidad, ¿no? Hay una parte dentro de las adolescentes, pensamiento y cerebro adolescente, que va a ser esperado que no haya tanta rigidez, que no sea todo tan perfecto. Entonces, si ya todo es perfecto, ese ya sería una de las señales que yo diría, vamos a atenderlo, vamos a ver qué está pasando, por qué nos está permitiendo jugar, reírse, explorar, soltar, ¿no? ¿Por qué tiene que estar tan en control? ¿Qué pasa con infancias y adolescencias? Pero el rol de los cuidadores, mira, si se puede y obviamente tenemos acceso, porque obviamente también estamos hablando de privilegios. Esto es un verdadero privilegio recibir tratamiento, ayuda, porque necesitamos a la terapeuta con la que ya hiciste clic, que te cayó bien, que aparte tiene este enfoque, que aparte puedes pagar sus honorarios, pero aparte la nutrióloga que sea especialista en TCA, pero aparte psiquiatría, pero aparte endocrinología, pero aparte ginecología, pero, o sea, yo Sí, entiendo sí. que es un verdadero privilegio tener acceso a estos tratamientos. Entonces, no vamos a generalizar. Va a haber muchas veces que no se tenga acceso. Si sí, pues sí, primera línea vamos a tratar de ir con profesionales y que nos orienten. Pero si no, la mejor manera de blindar a tu familia y a quienes están a tu cargo es poner atención en la relación que tú tienes con tu cuerpo, porque mucho del aprendizaje está en la observación. O sea, si a mí mis hijos me ven que yo regresando de un viaje digo, ay no, ahora sí me porté fatal y ya no puedo comer, aprenden de eso, aprenden que hay algo mal con regresar después de haber comido mucho y seguir comiendo, me tengo que frenar, van aprendiendo mucho por el moldeamiento y la observación, ¿no? Entonces, yo creo que una de las mejores maneras que tenemos de blindar a quien sea que me conviva es cuidando mi relación que tengo con mi cuerpo, con el ejercicio y con la comida, y eso mismo se va a traducir en que tal vez yo ya sea menos detonante, yo ya haga menos comentarios sobre los cuerpos ajenos, menos comentarios sobre la forma de comer del otro, menos comentarios, tal vez si mi hija llega y me dice, mamá, me veo, no el clásico, me veo gorda con esta ropa, y yo ahí le puedo contestar, gorda, no gorda, espérame, o sea, ¿qué me estás preguntando? Si te ves bien, si no te ves bien, o sea, tratar de llevar la conversación a otro lugar, básicamente, porque muchas veces tratamos nosotras de ser quienes cuidamos y que, bueno, es que obviamente sí somos quienes cuidamos, pero quienes curamos muchas veces Sí. estos dolores o quienes quitamos estos síntomas. Y va a haber una parte en donde estamos demasiado cerca de la gente que cuidamos y no vamos a poder ser 100% objetivas. Entonces, más bien, con muchísimo cariño, con muchísima compasión, con muchísimos, es que no avergonzarlos, no no culpar ni por la forma de comer, ni por la forma de vestirse, ni por la forma de expresarse, ni si un día estaban tal vez tristes y comieron más, yo no voy a hacer un comentario de, ay, ya te tragaste todo eso. Esa es una buena forma de ayudar. Y si ya identifico que hay síntomas, yo nada más voy a tratar de mostrarme disponible. Tal vez que mi hija o mi hijo sepa que aquí estoy. En caso de querer, yo aquí estoy disponible para ti. Esa va a ser la mejor ayuda. Y pues obviamente, insisto, si podemos tener acceso a profesionales y un servicio especializado mejor, pero si no, ya con eso estamos, tú no sabes cómo poniendo una capita protectora. Claro, me encanta que digas algo súper práctico porque y además estás reconociendo que sí es un privilegio entrar en algún tratamiento, pero esto es práctico y creo que además es básico porque si entras en un tratamiento también te lo van a pedir, o sea, si puedes acceder y pagarlo, también va a ser la misma tarea, lo vas a tener que hacer, o sea, vas a tener que cambiar tu forma de expresarte, de verte, entonces no es algo que no lo hagan las personas que pueden acceder, entonces creo que empezar con eso también
le va a abrir puertas a tu hijo, a tu hija, a poder también expresarte cosas que le pasan, ¿no? Desde un lugar distinto, desde un lugar con más confianza y más abrazo. Y bueno, Ana, ya se nos fue el tiempo, pero quiero algo que no te haya preguntado, que sientas que tengo que preguntar, no me preguntó Carla y que te tenga que preguntar. Ay, qué rápido siempre se me pasa el tiempo platicando contigo, Carla. Eh, Digo, podemos quedarnos aquí 2 horas, pero no sé si vayan a escuchar nuestro episodio de 2 horas. pues, pero sí, algo que sí me gustaría subrayar, sí lo mencionamos por encimita, pero es esta parte en donde de pronto el recuperarme de un TCA se puede sentir como perderme a mí. Y esto es muy importante porque quienes hemos tenido un TCA no somos personas ni rotas, ni que haya algo mal contigo, ni que seas inadecuada porque naciste defectuosa, o sea, nada de eso. Todo lo que has tenido que sufrir y has tenido que aprender a defenderte con eso, todo eso puede ser canalizado para que tú puedas lograr eso que te propones. Pero tenemos que voltear, como decías hace rato, limpiar esos lentes. Tenemos que cambiar la forma en la que te estás viendo a ti misma porque por ahí empieza todo. Entonces, eso es lo primero, el recuperarte y dejar atrás ciertos síntomas o ciertas rutinas, patrones, hábitos, no va a significar perderte a ti. No va a significar perderte a ti. Tú ahí estás y a ti te vamos a cuidar y tú es lo más importante que te reencuentres contigo. Más bien, ¿dónde has estado? Vamos a reencontrarnos, ¿no? Y desde ese lugar creo que el voltear a ver los síntomas como algo que podemos dejar atrás no sería perderme a mí, sino quitar peso de mi mochila para poder avanzar más ligera. Claro. Sí, es como una frase que el otro día sin querer la dije y me quedó muy grabada, es recuperarse de un TCA, es recuperarte a ti. Literal, sí. Y es volver a ti, es volver a casa y es hacer de este cuerpo que tenemos no nada más un esqueleto, sino hacerlo tu hogar. Todos nos hemos mudado, ¿no? Y es un poco esta parte de la casa puede estar ahí, pero lo que hace que viva esa casa es que la habites. Y cuando tú vives en un TCA, tu cuerpo se convierte solo en estructura y cuando te recuperas lo empiezas a habitar. Y Lo empie- entonces empiezas a recibir todo lo que implica habitar un lugar. Literal, me encantó es recuperarte. Sí, sí, sí. Gracias, Ana. Oye, bueno, nos vamos a poner como siempre todos tus datos, pero platícanos, ¿cómo pueden acceder a ti? Las consultas en línea, consultas presenciales, ¿cómo estamos? Ok, ahorita tenemos unos grupos, Lorena Aranda, que es una nutrióloga especialista en TCA, y yo, tenemos grupos, uno para profesionales en salud, que es un mentoreo y es supervisión grupal, porque luego muchas veces este trabajo puede ser muy solitario. Entonces, para hacer comunidad, para poder supervisar casos, para poder revisar la teoría, tenemos un grupo que es para eso. Si a alguien le interesa que ya atienda, que sea desde el frente que quieran, ¿eh? Coaches, psicólogos, nutriólogos, doctores, lo que sea, nos pueden buscar si son profesionales de salud. Y aparte, vamos a abrir dos grupos este semestre, uno para papás, familiares que les interese saber más de esto, y otro grupo para pacientes, personas que se están recuperando y que tal vez se sienten solas en el camino, que buscan hacer comunidad, que buscan otra forma de tener una red de apoyo grupal, la sensación de pertenencia grupal, etcétera. Vamos a hacer otro grupo de eso y cualquier otra cosa que necesiten me pueden escribir con mucho gusto en mis redes sociales. Perfecto. Me encantan esos grupos, me encantan, son súper necesarios y bueno, lo hablábamos antes en la pregunta, ¿no? Si eres papá y a lo mejor no puedes acceder a un uno a uno, estos grupos siempre pueden ser una excelente opción, además de que te brindan pues esta comunidad de no soy el único papá que pasa por esto y escuchar otras experiencias siempre abre muchísimo también muchas Sí. cosas en ti, ¿no? Sí, porque luego los familiares también se les salpica mucho y No luego también manches. y actuar de ciertas formas y luego no hay suficiente representación, luego hay mucho juicio también de las familias de afuera sobre cómo se maneja o no, y mucho de la teoría todavía sigue culpando a la mamá, lo cual me parece, uff, entonces ya tenemos que evolucionar eso y justo para eso son estos grupos, para empezar a crear como estos espacios grupales en donde podemos encontrar comunidad, apoyo, representación, ¿no? Ujú. Claro, claro, gracias Ana, gracias por estar aquí, por tu tiempo. Y bueno, pues chicos, chequen los grupos, vayan a las redes sociales de Ana, voy a poner todos los datos aquí abajo y de verdad es que si están pensando en unirse a un grupo, yo creo que estos grupos son
grupos seguros, grupos seguramente van a ser accesibles, donde te vas a encontrar una gran comunidad, así que no lo dudes. Y bueno, si te gustó el episodio, compártelo, mándaselo a todo el mundo, ya sabes, dale like al podcast y les agradecemos mucho habernos escuchado. Que tengan un bonito día, tarde, donde estén. Bye. Mil gracias, nos vemos.